Hablamos ahora de salud, porque un tema que preocupa es el impacto que tiene el consumo de estupefacientes en las madres y luego en los bebés internados, por ejemplo, en NEO, en el Hospital Lago Mayor. Al respecto vamos a hablar con Roxy y su invitada. Roxy, ¿cómo estás? Hola Sofi, ¿cómo te va? Buen día. Muy Bueno, bien. vos decías, aumentan los casos en el Hospital Lago Mayor, que es el único lugar, uno de los pocos lugares de la provincia en donde se está analizando esta situación. Bebés afectados por drogas porque sus mamás consumieron drogas precisamente durante el embarazo. Vamos a hablar con Mónica Rinaldi, que es directora de Maternidad e Infancia de la provincia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ustedes vienen haciendo estos estudios, porque bueno, hay llamados de alerta desde hace 2 años. ¿Con qué se encuentran? Bien, este estudio comenzó en el Hospital Lago Mayor como una inquietud del equipo de profesionales del hospital porque había detectado en algunos pacientes síntomas que no eran atribuidos a ninguna enfermedad materna. Tenemos que mencionar también que en nuestra provincia y en el país hay muy pocos datos de consumo de madres embarazadas y por eso también fue el interés en hacer ese estudio. ¿Cómo se detectan los casos? Los casos son detectados por un listado de factores de riesgo que tiene el equipo de profesionales del Hospital Lago Mayor, que está asociado a mayor frecuencia, digamos, de consumo en las mamás. Como por ejemplo si la mamá no tiene control prenatal, si tiene algún antecedente de haber consumido ella o su pareja alguna vez en la vida drogas, si tiene algunos síntomas como por ejemplo el desprendimiento de placenta, antecedentes de haber tenido un bebé fallecido y sobre todo sin control prenatal. Una vez que tenemos esos factores de riesgo, bueno, se le solicita a la mamá autorización para hacerle el dosaje en su hijo en orina para detectar consumo de sustancias. ¿Y qué tipo de sustancias han encontrado? Bueno, se han encontrado diversas sustancias, el kit que hay en el Hospital Lago Mayor y que también está prácticamente en todas las maternidades de la provincia, pero fundamentalmente lo está trabajando el Hospital Lago Mayor, el Hospital Parvicien y el Carrillo. Es para detectar marihuana, cocaína y también benzodiazepinas, que son los tranquilizantes que si bien son drogas que no son ilícitas, por ahí el consumo no es indicado en las dosis que recomiendan los médicos o por automedicación. Repasemos las estadísticas para contextualizar esto que estamos diciendo, la cantidad de bebés que encontramos con droga, porque sus mamás, como decíamos, consumieron durante el embarazo. Y vamos viendo el detalle, esto que ocurre. En el 2018, el año pasado, hubo 30.000 nacimientos en toda la provincia, tanto en el sector público como en el privado. En el Hospital Lago Mayor, al cual estamos haciendo referencia ahora, nacieron unos 5.000 niños aproximadamente y de ese grupo el 2% de esos embarazos fueron asistidos porque sus madres consumieron drogas. Y como decía Mónica, se detectó tanto marihuana como también cocaína. ¿Qué lectura hacen ustedes de estas estadísticas? Bien, como te decía al principio, nosotros no teníamos antes ningún dato del consumo en la embarazada. Entonces, bueno, estos 2 años que llevamos trabajando con este tema, en realidad nos ha servido para darnos cuenta que es un problema que existe, que antes no se investigaba, y bueno, para hacer comparaciones realmente necesitamos un tiempo más prolongado. Claro. Sí, en el primer año se vio un número determinado y en el año siguiente un poco más, pero no es como para sacar ninguna conclusión porque, como te digo, recién estamos empezando a investigarlo. Y bueno, ya cada vez el protocolo de investigación se formaliza más y se respeta más en el hospital, así que antes no teníamos esa información y seguramente también existían mamás que consumían. El niño puede llegar a tener síndrome de abstinencia y repasamos cuáles son las características de este síndrome de abstinencia. El chico puede tener un llanto continuo, irritabilidad, y lo vamos acompañando ahí, irritabilidad, regulación de la temperatura, pocas horas de sueño, hiperactividad, taquicardia, vómitos, náuseas y convulsiones. Cuando el niño presenta estos síntomas, se lo interna, pero no todos los niños quedan internados en neonatología del Lago Mayor. En realidad, sí. En realidad, la mayoría de los chicos, que esto hay que tenerlo bien claro, en el momento del nacimiento puede no presentar ningún síntoma. El 60% de hecho es asintomático, lo que no significa
que el cerebro del bebé no vaya a estar afectado y que a largo plazo el bebé pueda tener, por ejemplo, dificultades en la escolaridad, dificultad para la adquisición del lenguaje, algunas características especiales que dan algunas drogas. Pero por lo general, en su inicio, la mayoría son asintomáticos y en segundo lugar, lo más frecuente es que sean bebés o prematuros o bebés de bajo peso. El síndrome de abstinencia se puede presentar también, la incidencia no es tan frecuente y hay algunas otras patologías, como por ejemplo tener una hemorragia cerebral o tener convulsiones es inferior al 1%. Es peligrosísimo, pero la incidencia por suerte es baja, es muy baja, es menos del 1%. Bien, y otro de los flagelos también, que hoy por hoy se habla mucho en la sociedad, es el consumo de alcohol. Y muchas madres no están exentas a esto y consumen también alcohol durante el embarazo. ¿Cuáles son las consecuencias que puede acarrear esto? Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, que no hay ninguna dosis segura para consumir en la embarazada de alcohol ni tampoco de drogas. ¿Y por qué decimos que no hay ninguna dosis segura? Así como por ahí se recomienda la medida que puede tener un adulto, mujer o varón, consumo de alcohol, que se dice en la mujer un vaso, bueno, en las mujeres embarazadas no hay ninguna medida digamos, recomendada que sea de seguridad para... Alcohol cero. Alcohol cero, porque eso puede afectar el desarrollo del bebé. Pero ustedes están viendo, ahora bueno, porque no hay una medición, pero están viendo también casos, como vieron de la marihuana y la cocaína, también están viendo casos de mamás embarazadas que consumen alcohol. Eso también ya lo están viendo en bueno, esto existe en el Hospital Lago Mayores y en todos lados, ya está descrito por la bibliografía hace muchos años, que es el síndrome de alcoholismo fetal, que presenta malformaciones craneofaciales, alteraciones en el tono muscular de los bebés, trastornos de hiperactividad, hipotonía en los recién nacidos. O sea, lo afecta en forma importante, inclusive también retraso mental. Así es que en la embarazada no está recomendada, como bien lo dijiste, alcohol cero para la embarazada. Y para cerrar, ustedes en esto de las recomendaciones, ¿qué hacen apenas lo detectan? Bueno, apenas se detecta, lo primero que hacemos es un abordaje interdisciplinario muy completo, porque lo que tratamos de hacer es ver si ese bebé va a poder estar en esa familia o no. Tratar de acompañar a la mamá, porque que la mamá consuma no significa que ella no pueda hacerse cargo de su hijo. Lo más importante es que siempre cuidar el interés superior del bebé, y tener una familia, tener una mamá es una de las prioridades. Entonces hacemos todo lo posible para que ese bebé se vaya con su mamá y bueno, que tenga una red familiar de apoyo. Tratamos de que ella pueda acceder a un tratamiento y bueno, y es importante decir que las mujeres, cuando se detectan durante el embarazo, están motivadas para dejar de consumir pensando en la salud de su bebé. ¿Y se le saca la teta inmediatamente cuando ya tuvieron el bebé y no le dan? Se suspende exactamente, se suspende la lactancia materna y se le entrega otra fórmula, una fórmula de inicio. Bien, hay que concientizar sobre todo, Mónica. Exactamente. Para eso el Ministerio de Salud, junto con la Dirección General de Escuelas, ya empezó este año a trabajar con los docentes. Como sabrán, que han tenido varios talleres educativos para los docentes para trabajar este tema. Y también el día 26 de junio, que fue el Día de Lucha contra el Narcotráfico, un memorándum para trabajar en todos los niveles educativos con los chicos, porque lo más importante es la prevención, que conozcan los daños que les provoca no solo a los recién nacidos, sino también a ellos. Bien. Bueno, prevención en la casa y también bueno, en la escuela, que es fundamental, acciones que están realizando. Muchísimas gracias, Mónica. No, por favor, gracias.